Yo tomé el caso 3 días después. El salón de fiestas parecía haberse congelado en el tiempo, como si aquella noche se negara a terminar. Globos desinflados colgaban del techo, algunos ya rozaban el suelo. Cintas de colores se arrastraban por el piso encerado, y el dulce aroma del pastel reseco se mezclaba con el alcohol de copas abandonadas. Las flores ya estaban marchitas, pétalos oscuros pegados en servilletas manchadas de vino, y las luces de la pista parpadeaban como un corazón cansado, encendiéndose y apagándose sin ritmo. La cumpleañera, Elena Vázquez, 34 años, empresaria de diseño de interiores, había desaparecido sin dejar rastro, sin despedidas, sin discusiones previas, sin un solo grito. El último registro, a las 2:14, Elena sonríe en dirección al estacionamiento, da 3 pasos fuera del campo de visión y la grabación se congela. Luego, desaparece. Falla técnica, dijeron. Su madre me buscó con la convicción de quien conoce a su hija. Elena no se iría sin avisar. Caminé por el salón como quien regresa a una escena ya narrada por el silencio. Copas a medio llenar, sacos olvidados en el respaldo de las sillas, un zapato de repuesto bajo la mesa de regalos, las cintas metálicas reflejando fragmentos de la madrugada. Yo sabía que ninguna historia se borra sola. Cuando algo desaparece, otra cosa se revela. En 4 minutos, te haría escuchar la última grabación del celular de Elena y entender por qué la policía se empeñó en etiquetar todo como fuga voluntaria, enterrando preguntas que no encajaban con el orden de los hechos. La primera reconstrucción fue cronológica, y necesité que cada persona reviviera la noche, minuto a minuto, como quien arma un rompecabezas que alguien sopló al aire. Empecé por el equipo de organización, lista de invitados, orden de las actividades, horarios del cambio de DJ, confirmación del momento de las velas, brindis, fotos oficiales, apertura de la pista. El reloj del staff marcaba la 1:47 cuando Elena fue al baño de mujeres, la 1:58 cuando regresó a la mesa de la familia, las 2:05 cuando fue a la barra a pedir agua con gas, y las 2:11 cuando recibió un mensaje. Esta secuencia se repetía en los relatos, pero cada testimonio añadía una pieza incómoda. Una amiga dijo que Elena se puso seria al leer el celular. Otra aseguró que rió y murmuró, por fin. Un primo juró haberla visto conversando con un hombre vestido de negro en el área exterior. Una vecina dijo que era solo el fotógrafo ajustando luces. Los camareros recordaban a una Elena inquieta, revisando el teléfono como quien espera algo que no quiere retrasar. Cuando pedí las grabaciones de las cámaras, el gerente me dio una clase de excusas: corte de energía, bloqueo del sistema, respaldo dañado. Revisé los registros eléctricos de la cuadra. Ni una sola oscilación entre las 2 en punto y las 2:30. No era la tecnología fallando, era la gente. Fui al estacionamiento y busqué un ángulo alternativo. Una cámara de un edificio residencial captaba un recorte de la entrada. El administrador se resistió, pero finalmente vimos juntos. A las 2:14, Elena aparece con la cartera de mano, el cabello recogido de forma desordenada, como quien ha bailado demasiado, y se acerca a un sedán negro. Ella sonríe, inclina la cabeza para mirar al conductor, hace un gesto como de 1 minuto, da medio paso al frente, y el archivo salta a las 2:16. Un corte seco, como si alguien hubiera pasado una navaja sobre el tiempo. Su madre me contó lo que la policía subrayó: la hipótesis de fuga. Dijeron que Elena estaba cansada del matrimonio, que Daniel viajaba demasiado, que su negocio estaba sobrecargado. Yo he visto esa narrativa tantas veces que reconozco su olor. Cuando una desaparición incomoda a personas con acceso a sistemas, siempre surge un atajo psicológico para culpar al propio desaparecido. Tenía que desmontar eso con hechos. Regresé al equipo de la fiesta y me centré en lo invisible, el detrás de escena. La coordinadora admitió un cambio de última hora en el personal de seguridad. Un refuerzo, recomendado por una empresa asociada, para cubrir el área del estacionamiento. El nombre en el contrato era demasiado común, con documento recién emitido, sin foto en el registro interno. Un fantasma administrativo. El mismo tipo de fantasma
que ya había cruzado mi camino en un caso anterior, donde conductores fuera del radar servían de puente entre eventos privados y desapariciones que no soportaban la luz del día. Pregunté por qué lo habían llamado. Respondió: pedido del cliente. ¿Del cliente o del marido? Volví a Daniel. Dijo que estaba en un hotel de otra ciudad, mostró correos, agenda, factura de restaurante. Cada línea parecía preparada antes de que yo preguntara. El tipo de perfección que solo aparece cuando alguien sabe que lo examinarán al milímetro. Pregunté por el auto negro. Negó conocerlo. Pregunté por el refuerzo de seguridad. No sabía nada. Mencioné el nombre del conductor desaparecido 2 días después y vi, por medio segundo, cómo se tensaba su mandíbula. Necesitaba una pieza que nadie esperara que encontrara. Vino de donde casi nunca viene: el equipo de limpieza. Una empleada me mostró un sobre hallado en el camerino junto a objetos perdidos. Dentro había 2 cosas: un collar de plata con una pequeña piedra azul y un papel doblado con un número de teléfono escrito a mano. El collar, la madre lo reconoció al instante. Regalo de la abuela. Elena lo usaba en ocasiones especiales. No lo quitaría por capricho. El número, al marcarlo, no recibía llamadas. Buzón directo, sin identificación. Guardé el papel y pedí el celular de Elena, que los camareros habían encontrado intacto en el mismo camerino. En la aplicación de grabación había un archivo iniciado a las 2:15 y cortado segundos después. Presioné play. El primer sonido era trivial: viento, un roce en el micrófono, pasos. Luego la voz de Elena. Ya dije que no voy a hacer eso. Silencio. Una voz masculina, baja. Dice algo ininteligible, como si hablara pegado a la ventana. Un golpe metálico. El chirrido de una puerta de auto. El golpe sordo de algo empujado. Y un corte. Envié el audio a un perito acústico de confianza. Él aisló capas, ajustó frecuencias, eliminó ruidos. Cuando me lo devolvió, había 2 detalles más audibles: el zumbido de una radiocomunicador y un pitido electrónico que sonaba como una alarma interna de flota. Ningún conductor común lleva eso en un viaje particular. Fui hasta la empresa de transporte ejecutivo, que figuraba en el registro del sedán. El gerente intentó convencerme de que aquel vehículo no estaba en operación esa madrugada. Me mostró una planilla, un código QR del rastreador, una cláusula de confidencialidad. Le pedí el registro crudo del GPS y le ofrecí la alternativa de obtener una orden judicial. Prefirió cooperar parcialmente. El archivo reveló 3 puntos de parada entre la 1:50 y las 2:40. La calle detrás del salón, un atajo por una vía sin salida y la zona industrial. El mismo sector donde, según la operadora de telefonía, el celular de Elena emitió su última señal. Ese día me siguió un hatchback gris todo el tiempo. Primero a distancia, luego cada vez más cerca. Recibí 2 llamadas anónimas. En la segunda, un hombre dijo: si cruzas el puente hoy, no vuelves del otro lado. Colgué, respiré y llamé a un contacto antiguo del área de crimen organizado. No porque tuviera miedo de continuar, sino porque aprendí a no enfrentar sola a las sombras que disfrutan amenazar con cadáveres. Una amenaza no prueba culpabilidad, pero sí urgencia. Seguí 2 pistas falsas, cada una con inicio, desarrollo y cierre. La primera, un supuesto amante secreto. Las amigas juraban que no. La policía insinuaba que sí. Revisé 2 meses de extractos de mensajes, llamadas y transacciones de Elena. Nada apuntaba a una doble vida. Ninguna reserva extraña. Ningún gasto fuera de lo habitual. Lo único que encontré fue una conversación insistente con un cliente antiguo, un empresario de eventos que intentaba convencerla de decorar un local barato, con un presupuesto exageradamente alto. Cuando lo llamé fingiendo interés comercial, la forma en que tartamudeó al oír Elena derrumbó la fantasía. Solo quería usar su caso para venderme su propia agenda. La segunda pista falsa fue la amiga del vestido verde. Una invitada dijo haber visto a Elena irse con una mujer de vestido verde. Encontré a esa mujer. Era su prima. Se quedó hasta las 3:10, salió con su padre y mostró fotos en su celular.
incluso una selfie con Elena a la 1:20. El vestido verde quedó como ruido, y el ruido también es útil. Muestra la velocidad con que la memoria colectiva se fragmenta cuando alguien borra una parte de la película. Sin embargo, había una tercera pista que yo conocía demasiado bien. El nombre en la credencial provisional del refuerzo de seguridad ya había cruzado mis archivos, con otras grafías y documentos gemelos. Elías Montenegro aquí, Elian Monte allá, E.M. Rocha en otro lado. Lo había visto en fiestas privadas donde desaparecieron bolsos, en eventos corporativos donde se esfumaron discos duros de cámaras, y en una reunión donde una mujer estuvo desaparecida 2 horas y reapareció drogada, sin recordar cómo había entrado a un auto en el que no recordaba haber subido. Cuando confronté discretamente a la coordinadora sobre quién gestionó la contratación de ese refuerzo, me dijo, un socio del marido, para reforzar las salidas, porque habría invitados que no debían ser grabados. Invitados que no debían ser grabados. Ese eufemismo huele a control de narrativa, y yo sabía que Elena no era de las que se ocultarían de ese tipo de juego. Si alguien necesitaba un pasillo ciego, no era ella. Solicité un sobrevuelo detallado de la zona industrial con el equipo táctico. Abundaban los galpones abandonados, pero uno, a 3 cuadras de la torre de celular, que registró la última señal de Elena, mostraba huellas recientes de neumáticos y un candado nuevo reemplazando óxido antiguo. Llegamos al atardecer, cuando el sol se vuelve cómplice de quien observa. Silencio metálico, olor a polvo y aceite, y un zumbido grave desde adentro. Generador. Coloqué a la policía, pedí luz baja, respiración contenida. Al abrir la puerta lateral, el pasillo devolvió nuestros pasos en eco. Paredes con carteles de seguridad arrancados, estantes con cajas vacías, 2 sillas contra la pared, una radiocomunicador sobre la mesa, aún con batería. En el suelo, marcas de tacón fino iban y venían de la mesa a una habitación sin ventanas. El picaporte resistió 3 segundos. Lo que vi allí no fue a Elena. Fue un escenario de retención, una silla en el centro, cinta adhesiva con restos de piel, una bandeja metálica con vasos desechables, una caja de guantes y un sobre con mi nombre escrito en letra inclinada. Dentro una foto. Elena, sentada, mirando directo a la cámara, sonriendo solo con los labios, no con los ojos. En la esquina inferior, 1 hora, 2:29, 15 minutos después de la última sonrisa libre en el estacionamiento. Desde ese punto, quien espera finales simples se decepciona. No hubo rescate cinematográfico, ni villano confesando en voz alta. Un hilo tiró de otro, y esos hilos, al tensarse, mostraron a sus dueños. La radiocomunicadora hallada en el galpón operaba en una frecuencia privada, que coincidía con la de una empresa de soluciones de vigilancia subcontratada por un consorcio, donde el marido de Elena tenía participación minoritaria. El propietario formal del sedán negro era un testaferro de una flota que presta servicios sin factura para fiestas de alto nivel, cuando alguien necesita resolver discretamente entregas y retiros. El registro del candado nuevo llevaba a un depósito comprado en subasta por una empresa con registro fiscal abierto hacía 3 meses, con capital mínimo, y un único socio, un abogado que ya había representado a Daniel en una disputa comercial silenciosa. Cuando pedí que la policía arrestara a todos, escuché burocracia y la excusa de más pruebas materiales. Cuando presioné al gerente de la empresa de transporte con la ruta cruda del GPS, que incluía una parada de 13 minutos en una carretera secundaria, encontró una copia de seguridad interna del rastreador, que por error no había sido entregada. En esa copia, confirmamos el regreso del auto a la ciudad a las 3:02, pero no su reingreso al salón. El conductor, desaparecido, como sucede con los fantasmas. La semana siguiente, el hatchback gris dejó de seguirme a distancia y comenzó a cortarme en las esquinas. La amenaza se transformó en intento de intimidación. Llegó un sobre a mi casa, con una foto mía bajando unas escaleras, tomada desde arriba, con grano alto y enfoque suave, sin mensaje. Esos avisos tienen un objetivo claro: mostrarme que alguien controla tanto los planos abiertos
como mis primeros planos. Respondí con un dossier. Envié a 3 fiscalías y a 2 periodistas en quienes todavía confío. La línea de tiempo completa, los vínculos societarios, las capturas de llamadas, las transcripciones del audio de Elena, los puntos de GPS, los nombres repetidos de fantasmas. Uno de ellos me llamó de vuelta diciendo: «Sabes que esto puede no ir a juicio pronto, ¿verdad?» Yo lo sé. Casos así no son carreras de 100 metros, son maratones, donde el cansancio es parte de la estrategia del adversario. Pero también sé que cuando alguien graba una sonrisa vacía a las 2:29 y deja un sobre con mi nombre, no solo me está amenazando, me está diciendo que le gusta tener público. Personas así cometen el mismo error 2 veces. Y la segunda suele ser un poco menos perfecta que la primera. Oficialmente, la policía mantiene el caso abierto, sin prioridad, con la anotación gastada de posible fuga. Pero no hay fuga. Donde hay cerco, lo que existe es una red que se enorgullece de operar en zonas sin cámaras, pasillos ciegos, contratos ocultos y sedanes que no aparecen en ninguna aplicación. Lo que existe es una mujer que salió a tomar aire entre globos desinflados y nunca más fue vista sonriendo con los ojos. Y una foto que intenta transformar esa sonrisa en trofeo. Guardo esa foto en una carpeta con otras que ya no me asustan, y cada vez que la abro, vuelvo al salón para respirar el dulce reseco del pastel, escuchar el chasquido de las copas, sentir el viento entrando por la puerta del estacionamiento. Yo no abandono a personas que desaparecen en el minuto exacto en que alguien ordena al mundo parpadear. Si te has quedado conmigo hasta aquí, sabes que esta historia aún no ha cerrado el círculo. Y cuando lo haga, cuando yo diga ahora y las esposas se cierren en la muñeca correcta, escucharás el resto de la grabación del mismo archivo de las 2:15 que intentaron amputar. La parte en que Elena, antes del corte, susurra una palabra que nadie más notó, el nombre de quien reconoció en el asiento del conductor. Un nombre que lleva años rondando conmigo, cambiando letras, cambiando credenciales, cambiando rostros prestados. Un nombre que, esta vez, no podrá borrar el reloj a las 2:14, porque yo aprendí a leer el silencio entre un fotograma y otro, y es en ese intervalo donde las personas regresan a casa.